en Jesús, porque tenía muchas contradicciones. O sea, el Evangelio de Jesús. No, o sea, creí en Jesús, pero no en el Evangelio que trajo. Y cuando leí la suma del profeta y leí que Jesús va a venir, o sea, y me aguanté las lágrimas el día de Shahada. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wasallam. Todas as alabanças pertenecem a Allah, nos glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del mal que pueden generar nuestras malas acciones. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, el único, sin iguales, sin asociados, y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el día del juicio final. Queridos hermanos, hoy inshallah vamos a hablar con nuestro querido hermano, el hermano Pablo. Bienvenido, hermano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias por darme esta oportunidad de que la gente pueda conocer mi historia, en especial por lo que yo soy ecuatoriano y creo que mi historia puede servir a muchos como para que puedan seguir mi mismo camino de cómo llegué al Islam o de una forma diferente, inshallah. Mashallah, qué bueno. Querido hermano, ¿cuánto tiempo usted tiene en el Islam? Cuando yo acepté el Islam, lo acepté solo yo. Estaba un día en mi casa y decidí aceptarlo luego de leer el Corán. Y fue hace aproximadamente unos 10 años. Mashallah. Pero durante mucho tiempo, serían unos 6 años, no recé ni ayuné de la forma islámica porque no me acerqué a una mezquita, sino que yo mismo intenté buscar la respuesta a las preguntas que yo mismo tenía en cuanto a Dios y a las religiones. Mashallah. Entonces, cuéntenos, ¿cómo usted conoció el Islam? La primera vez que leí sobre el profeta Muhammad, la paz con él, fue cuando tenía unos 14 años, estaba en el colegio y en la clase de historia nos hicieron leer unos datos sobre las cruzadas. Y pues leí la caída de Constantinopla, usted sabe, mucho tiempo después de las cruzadas, y leí un hadiz, no sabía que era un hadiz, pero leí que el profeta Muhammad había profetizado esa caída de Constantinopla. ¿Eso por todo en internet? No, en un libro de historia que se llama Astolfi. Es un libro que nos dio, nuestro profesor nos facilitó. Entonces cuando yo leí eso, había leído antes sobre Nostradamus. Pero Nostradamus tiene unas profecías súper, que pueden ser interpretables en otros aspectos y todo, pero la profecía de Muhammad, la paz con él, fue tan precisa, fue tan directa que me sorprendió. Entonces empecé a leer más sobre el Islam y la filosofía islámica. Ese fue mi primer contacto. No leí directamente el Corán, pero sí leí, por ejemplo, Al-Ghazi, leí Ibn Zuhur, Ibn Sina, algunos sabios y filósofos considerados por el mundo occidental como a considerar. Entonces, ese fue mi primer contacto con el Islam. Luego, por supuesto, que intenté responder las dudas que yo tenía, porque yo no tenía una religión como tal aquí en Ecuador. No tenía una religión, mi madre me enseñó que hay un Dios, pero yo siempre he sido lector y leí un libro de comunismo ruso que se llama El origen de las especies, de Alexander Oparin, y ahí mete mucha filosofía y demuestra que la religión no sirve y que todo tiene una explicación lógica y por la naturaleza misma y que no hay necesidad de un Dios. Entonces eso, con mi creencia con la que fui criado, fue difícil compaginar. Entonces me vi en la necesidad de estudiar filosofía para poder refutar lo que decía Oparin y para poder creer en un Dios, porque eso estaba en mi corazón y era como que algo que no podía dejar. Entonces cuando llegué a la conclusión de que es mejor siempre una religión cualquiera que sea, porque el propósito nuestro es adorar a Dios, dejé atrás todo tipo de ideología, porque todo tipo de ideología, al no adorar a un Dios, porque es la única diferencia que hay en comparación con la religión, deja mucho que desear. Entonces empecé a leer religiones desde la más antigua hasta la más
Mashallah. hasta la más actual. ¿Por qué hice esto? Porque en filosofía hay un principio donde, no le voy a decir el principio tan así, pero le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene dos cosas iguales, deben tener una diferencia para poder decir que son diferentes. Pero entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, una sola diferencia, ya decimos que son diferentes, pero si no tienen diferencias, decimos que son uno mismo. Entonces, en base a ese principio, traté de buscar en todas las religiones que me digan cuál es ese tipo de Dios. Entonces, encontré que literalmente en todas las religiones, hasta la que no podría ser considerada una religión, como la filosofía oriental, existe el que hay que adorar a un solo Dios, hay que seguir al profeta. Mi querido Pablo, ¿por qué usted escogió el Islam, no otras religiones? Ya, la primera razón es porque el Islam abarca las demás religiones. Es decir, si yo solo seguía el judaísmo, iba a dejar de lado el hecho de que Dios reveló todos los libros sagrados, reveló a los profetas durante miles de años, en todas las épocas del mundo atrás. Entonces escogí el Islam la primera razón porque abarcó todas las religiones y se confirma el hecho de que un solo Dios reveló todo. Querido hermano, ¿cuál es el cambio que ha logrado en su vida? El cambio es que, en pocas palabras, la respuesta corta es que me he quitado todo el sufrimiento que tenía sobre mis espalda. Es así como. La razón es porque, como yo no venía a la mezquita, porque tenía que estudiar, bueno, no hay justificación, pero no venía a la mezquita, y eso me causó el sufrimiento, porque yo no sabía que existía otra revelación junto con el Corán, que era igual de importante, la Sunna del profeta Muhammad, la paz con él. Entonces, cuando yo, hace 4 años, descubrí la Sunna, alhamdulillah, descubrí la Sunna, vi ese paraíso que Dios nos promete, en realidad como es, con las descripciones del profeta Muhammad. Y yo decía eso, o sea, ya yo dije, se acabó, o sea, yo quiero ser musulmán. Busqué en internet cómo ser musulmán, encontré un video de Tahar ibn Ali y me dijo, hermano, ve a la mezquita, simplemente eso. Y yo vine, era un sábado y estaba usted y yo entré y mi primera impresión fue, wow, sí. Fue su sentimiento, la verdad. Mi sentimiento al entrar a la mezquita ese rato fue como algo que, o sea, en una sola palabra, emocionante. Era como una liberación a una carga, tal vez. O alguien le salva de algo y usted de pura fidelidad, incluso hasta en muerte. O así. O sea, hay un. Yo es más, cuando yo no creí en Jesús, porque tenía muchas contradicciones. O sea, el evangelio de Jesús. No, o sea, creí en Jesús, pero no en el evangelio que trajo. Y cuando leí la Sunna del profeta y leí que Jesús va a venir, o sea, y me aguanté las lágrimas el día de Shahada. Sí, bienvenido siempre, como nosotros estamos aquí, hermanos, para que cada uno pueda también compartir con otro, con los conocimientos que él tiene, para inshallah nosotros vamos a tener más conocimiento también acerca del Islam. Inshallah. Jazakumullah khairan, que Allah lo bendiga y bienvenido siempre aquí en su lugar, en su mezquita. Gracias. Jazakumullah khairan, queridos hermanos. Inshallah nos esperamos también con otro hermano o otra hermana, inshallah, lo más pronto posible. Jazakumullah khairan, que Allah les bendiga.